Sí, buenos días, mi hermano. Estamos contentos, alegres, porque vamos a comenzar el culto de oración. Dios nos da sabiduría y entendimiento para que podamos hacer la voluntad de Él y podamos seguir su camino. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé la fortaleza. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, santificado eres tú, Señor. Te damos gracias, Santo Dios, por tu misericordia, por tu amor, que nos dé sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Gracias, mi hermano. Lo invitamos acá en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén para que escuche el Evangelio de Cristo, el Evangelio que salva. El tema de hoy es: no puedes decir que eres cristiano y vive como el mundo vive. O sea que nosotros no podemos decir que somos cristianos y vivimos como el mundo vive. Entonces eso nosotros tenemos que realmente tener mucho cuidado para poder decir si sos cristiano o no, porque la palabra de Dios es bien clara, ¿no? Te dice que tenés que buscar el reino de los cielos primeramente. Entonces el Señor es bien claro en su palabra. Dice en 1 de Juan 2:15 al 17, 1 de Juan 2:15 al 17, según la palabra de Dios dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Entonces nosotros, según la palabra de Dios, según 1 de Juan, si nosotros amamos al mundo, porque dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si nosotros estamos amando las cosas del mundo, andamos haciendo las cosas que las personas del mundo hacen y no hacemos la voluntad del Padre, entonces el amor del Padre no está con nosotros, Dios no está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que buscar al Señor de corazón y seguir su camino, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que no proviene del Padre, sino del mundo. Porque nosotros debemos ser bien claros, hermano. Si nosotros queremos agradar a Dios, es agradar a Dios. Agradar a ese Dios que tenemos como Padre Celestial. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque si nosotros, hermano, hacemos la voluntad de Dios, del Padre del Altísimo, permanecemos para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Permanecemos para siempre. En Romanos 12:2 dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Realmente tenemos que nosotros, que no tenemos que conformarnos en este siglo, sino que tenemos que transformarnos, dice la palabra de Dios, por medio de la renovación de vuestros entendimientos, de nuestro conocimiento, porque el Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
porque Dios es perfecto en todo, hermano. Y sabemos que Dios es grande en misericordia. Juan 17:16. Juan 17:16. Dice la palabra de Dios: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Juan 17:14 en adelante dice: yo le he dado tu palabra, y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. No ruego que los quite del mundo, dice el Señor, sino que los guarde del mal. O sea que Él dice: no ruego que los quite del mundo, porque el Señor no quiere nada malo para nosotros, sino que los guarde del mal. O sea, que nos guarde del mal a las personas que andan haciendo las cosas malas, y que algún día se arrepientan y busquen la verdadera palabra de Dios, el verdadero reino, que es la vida eterna. Ser de este mundo significa seguir los valores, creencias y conducta del mundo incrédulo. Los cristianos no deben compartir estas cosas, en cambio debemos seguir la palabra de Cristo y reflejarla en nuestras palabras y acciones. Por otro lado, Jesús dice específicamente que la iglesia debía permanecer en el mundo por un tiempo mientras estamos aquí. El cristiano es un embajador de Cristo, dice Pablo, porque si nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra, tenemos que hacer la obra perfecta, que es el Evangelio de Cristo. Ahora, en 2 Corintios 5:20, aquí nos dice la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Entonces, hermano, tenemos que estar bien claros de que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de la palabra de Dios en la tierra. Como hay muchos embajadores que los gobiernos buscan y lo mandan a otros países para que representen al país que ellos lo mandan. Entonces así nosotros somos mejores embajadores. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo en la tierra. Imagínense qué privilegio. Somos embajadores, dice en 2 Corintios 5:20, en Cristo en la tierra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros tenemos que saber que el que no conoció pecado asumió todos los pecados de nosotros, por amor a nosotros y obediencia al Padre. Así como los embajadores de nuestra nación son comisionados a vivir en suelo extranjero por un tiempo para poder representar a nuestra nación en ese lugar, así también los cristianos somos llamados a vivir por un tiempo en un mundo que no es nuestro hogar eterno, para que podamos representar el reino de Cristo ante nosotros, dice, el reino de Cristo ante nosotros incrédulos. Además, Cristo espera que lo representemos de manera amorosa. No somos enviados a actuar como jueces y críticos. Es importante, hermano, aclarar esto,
Porque si Dios nos tiene como embajadores a nosotros, aquí en la tierra, nosotros no venimos a juzgar a nadie. No venimos a ser jueces y críticos, sino que realmente si nosotros vamos a una iglesia a predicar su palabra, entonces nosotros lo que realmente tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Es la voluntad de ese Señor, representar su palabra correctamente. Eso dice la palabra del Señor, que busquemos el reino de Dios y que no seamos jueces ni críticos, que no busquemos cómo hacer las cosas que no son correctas ante Dios, como lo fueron, dice, los fariseos. Ni buscamos avergonzar a los incrédulos por sus pecados. Más bien sabemos que es la bondad de Dios lo que lleva a los hombres al arrepentimiento. Y por eso llegamos a representar al amor y la bondad del Padre ante Cristo como cualquier buen embajador. Y queremos representar la misericordia y la gracia de nuestro Rey, porque somos embajadores de la palabra de Dios, embajadores de Cristo. Y al hacerlo, esperamos atraer a los incrédulos a Cristo. Jesús vivió este ejemplo para nosotros en los evangelios. Jesús nunca pecó, pero se puso a disposición de los pecadores de forma regular. Comió con los pecadores, nos dice los evangelios. Aconsejó a las prostitutas. Se quedó en casa de los publicanos y de otros hombres malvados. Él estuvo dispuesto a asociarse con los pecadores de esta manera, porque Jesús fue enviado a sanar a los enfermos. Y como Él dijo, las personas sanas no necesitan los servicios de un médico. Porque eso es verdad, hermano. Si una persona está sana, ¿qué va a ir a hacer el médico? Realmente la persona sana necesita estar en su casa o buscar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Él busca a los incrédulos, a las personas que no conocen su palabra. De manera similar, los cristianos no estamos llamados a restringir nuestras asociaciones solo a cristianos, a personas sin pecado. Si este fuera el caso, no podríamos tener ningún amigo. Más bien estamos llamados a vivir en Él entre el mundo incrédulo como testigo de Cristo. Para lograr esto debemos asociarnos con incrédulos, con personas que no conocen la palabra de Dios y hombres inmorales. De hecho, Pablo nos ordena a hacer precisamente esto. Entonces es importante, hermano, de que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tenemos que buscar a las personas que no conocen a Dios, que no conocen la palabra de Dios. Eso es lo que necesitan, la palabra, para poder salvarse y llegar al reino de los cielos. En 1 Corintios 5:9 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 5:9. O es escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice Pablo.
En 1 Corintios 5:10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ningunos que llamándose hermano fueren fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis, dice Pablo. Porque, hermano, tenemos que ser sinceros y honestos con Dios. Si nosotros somos de Dios, somos de Dios. Si somos cristianos, somos de Cristo. Si somos del mundo, somos del mundo. Entonces no podemos mezclar una cosa con la otra. Tenemos que servir a un solo Dios, a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser personas que realmente buscamos cómo agradar a ese Dios que está en los cielos. Dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, esta es una reflexión que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida, de que nosotros, es importante lo que dice Pablo acá. Dice, ¿por qué? Está haciendo una pregunta. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, si Pablo está diciendo, ustedes están juzgando a los que están adentro. Ustedes creen que son mejores que ellos. Ustedes se creen mejores que Cristo, porque viene a juzgar a tu hermano. Ok, tu hermano puede estar fallando, puede estar haciendo las cosas que no son buenas, que no son correctas, pero nosotros no podemos juzgarlo. Nosotros lo que podemos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Exhortar a tu hermano y salvará esa alma. Exhortarlo y decirle, hermano, no te voy a juzgar, no te voy a condenar lo que tú has hecho, pero te voy a exhortar, porque si Cristo murió por ti, murió por mí, Cristo no quiere que tú te sigas condenando. Quiero que tú te apartes de lo malo y busque a Dios, te reconcilie con Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No andar murmurando, no juzgar al hermano, no decirle, el infierno lo tiene. A veces nosotros realmente queremos ser más que Cristo. Queremos juzgar y mandar al hermano ya al infierno. Y nosotros tenemos que exhortarle a los que están adentro. Porque no juzgáis vosotros, dice, a los que están adentro, dice Pablo. Es importante este versículo, hermano. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice. Imagínate si él va a juzgar a las personas que están fuera. No, al contrario, él tiene que buscar que esa persona busque la palabra de Dios, se arrepienta de todos los pecados. Eso es lo que quiere el Señor. Y ahí donde Él dice, no juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia, a los que están realmente
Simplemente exhorta a tu hermano. Porque a los que están fuera, Dios juzgará, dice la palabra de Dios. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser claros, porque a los que están fuera, Dios juzgará, dice. Dios es el que se encarga. Si ellos no buscan la palabra de Dios, quita pues a ese perverso de entre vosotros. Es importante, hermano, que nosotros tengamos en nuestra mente que nosotros tenemos que vivir como cristianos, tenemos que ser embajadores de Cristo en la tierra, pero con nuestras actitudes tenemos que demostrar que somos buenos embajadores en la tierra, no haciendo cosas que no son correctas ante Dios. Bueno, mi hermano, gracias. Que Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, te pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento y que podamos ser embajadores tuyos en la tierra. Embajadores correctos, tal vez no perfectos, porque perfecto solamente Dios y tú, Jesucristo. Simplemente danos el don de exhortar a nuestro hermano que no esté haciendo las cosas correctas, exhortarlo y aconsejarlo que deben seguir la palabra de Cristo, que no deben de abandonar la palabra de Cristo, que el Evangelio de Cristo salva. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendiga a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, nuestra iglesia, que predica verdaderamente tu palabra, el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Te pedimos que lo bendiga, Señor, y te pedimos que mande lluvia, Señor, a nuestra tierra, donde somos. Tú sabes dónde es, Señor. Manda, porque la necesitamos, Señor. Y te pedimos, Santo Dios, que bendiga a cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mi hermano, que Dios me lo bendiga y que Dios siempre esté con nosotros y que bendiga esta iglesia para que siempre tengamos la palabra de Dios y podamos levantar una iglesia grande, una iglesia que realmente nos dé sabiduría para poder predicar su palabra. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias.